Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Qué gusto poder saludarles una vez más. Estoy contento porque hoy me acompaña un personaje, puedo decir amigo, alguien conocido, alguien. Además que es en el medio cristiano, lo conocen muchísimos jóvenes y tengo que estar muy consciente de algunas de las cosas que yo he pensado en algún momento sobre el mundo de la música y hoy quizás vamos a platicar un poco de eso también porque de pronto nos volvemos críticos o juzgamos sin conocer eh, o sin cavar fondo realmente de qué se trata. Hoy está conmigo Carlos Valle, quien también es vocalista y creo que es el líder de la banda Lion. Carlos, conmigo esta noche, buenas noches. Muchas Bienvenido gracias. al podcast ¿Qué noche con Quique? Muchas gracias, pastor. Estamos muy contentos de estar por acá Gracias. y Gracias. emocionados también, ¿verdad? De ver qué es lo que va a fluir en medio de la conversación. Por supuesto, contento, ¿verdad? Hemos estado coordinando esta plática ya hace algunos días. Yo insisto y le platicaba a los más cercanos y a mi esposa, fíjate, Carlos, les decía que hace días yo te había escrito, ¿verdad? Para que Sí, pudieras estar con nosotros en esta plática y no se había podido dar. Pero los tiempos de Dios son oportunos, son perfectos y hoy estamos esta noche aquí, ¿verdad? Para conversar un poquito en este podcast, una plática relajada. Además nos acompaña un rico café, ¿verdad? eso. Para comenzar esta noche y quiero invitar a toda la gente para que pueda darle like, pueda compartir y pueda conocer un poco más de nuestro invitado. Ok, decía yo al principio, tengo que estar consciente, fíjate Carlos, que en algún momento yo he criticado, he sido crítico de la música que a mi ver no tiene que ver nada en el mundo cristiano. Ok, ok. Pero eso era antes, no ahora que, pues, con el pasar del tiempo uno va madurando ciertos aspectos de la vida y conociendo más de cerca a personas que se dedican a este arte tan bonito y que fue diseñado por Dios como es la música, ¿verdad? Entendemos todos que tú eres el líder principal de Sí, Lion RFC. RFC, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿cómo inicia Lion? O más bien antes de cómo inicia Lion, me gustaría conocer tus orígenes, dónde naciste, si tus padres están vivos todavía, que a veces la gente ve al artista ahí pero no conoce a profundidad. Me encantaría que pudiésemos cavar un poco profundo. Ok, con gusto, pastor. Mis padres están con vida, gracias a Dios. Tuvimos una infancia complicada, hogar disfuncional, pero el Señor tuvo misericordia con el tiempo. Yo soy el primer cristiano de mi familia. Wow. Y a través de la historia que el Señor marcó en mi corazón, me pudo alcanzar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y ahora pues que descansen en paz mis abuelitos y demás familias, ¿no? O sea, ha sido como un efecto cascada para la familia y he podido ver cómo la bendición de Dios los ha alcanzado. Yo me dedicaba, antes de Lion, RFC y todo eso, mi rubro siempre fue la electrónica y me encantaba. Estudiaste electrónica. Sí, me encantaba mucho eso. Y todavía lo hago, pero ya hoy más como un hobby, como para ayudarle a alguien. Eh, y he ayudado también a algunos ministerios a Ajá. reparar algunas cosas. Y bien inusual, vea, porque no se imaginan que cuando andamos con la banda, todo casi siempre en una caja de herramientas Ajá, por cualquier por cosa, cualquier cosa, que si se sí. atraviesa algo, ¿no? Entonces, hacía eso antes, tenía un pequeño negocio, luego trabajé para una aerolínea importante también, Ok. haciendo siempre sobre esas cosas. Y eso me permitió como escalar digamos, en aspectos profesionales, área laboral, conocer personas, y hasta que el Señor llega e interrumpe, ¿no? Ok, pero mira, Esa parte. antes de que nos vayamos a eso, ¿dónde naciste? ¿El lugar donde naciste? ¿Sos de acá de San Salvador o San sos Salvador. San Salvador? Sí, San Salvador. No recuerdo si nací en el 1 de mayo. Ok. Creo que sí. No estoy tan seguro, pero creo que fue ahí. Y crecí en dos lugares diferentes. Ujú. Crecí en Montserrat, Ok. allá por el hermano lejano, Sí, sí, y sí. crecí también en Ilopango. Y Lopango. En esos dos lugares Que es donde esto, nace la banda, y es Lopango, donde ¿verdad? nace la banda, sí. Ahí te creciste la... Ahí fue la etapa de juventud, Ok. ¿verdad? De desarrollo desde de la adolescencia a la juventud, pues Ahí fue, estudiaste, ahí fuiste a la ahí terminé, escuela, sí, ahí terminaste. ahí. Ok. Ya mi etapa de infancia sí fue
Montserrat. Montserrat. Y luego te dedicaste a la electrónica, estudiaste, Sí. saliste de la escuela, estudiaste electrónica Ujú. y hubo un tiempo que ya dijiste trabajaste de eso. O Sí. sea, y luego de qué trabajabas? O sea, Es- cuando ya salís del rubro electrónico, ¿te dedicaste a otra cosa más o siempre fue eso y después te dedicaste de lleno al ministerio o te hiciste cristiano? O en algún momento también, pues la gente no conoce, mira Carlos, que y tan importante es porque yo quiero sacarle provecho a esta plática para los que nos van a ver, es que quiero que te conozcan y sepan de dónde también has salido tú. ok. ¿Verdad? Como que apenas ahí estamos tocando la parte de la juventud, ¿cierto? Sí. Entonces, electrónica, ¿qué edad tenías ahí? Ok. Lo vamos a llevar a un punto para que todo tenga como una correlación, porque ahí obviamente me salté muchas cosas, pero a los 13 años de edad hubo una palabra que marcó mi corazón. Ujú. Ahí fue como la edad donde se rompió algo en mí. Ok. Me dijeron que había sido un error, que no tendría que haber nacido. ¿Quién te dijo eso? Mi papá. Él estaba eh, bajo los efectos del alcohol y ahora pues yo sé que mi papá no fue queriendo que hizo eso, pero a un adolescente decirle eso y sobre todo con todo lo que estaba alrededor pasando, Ujú. eso marcó un antes y un después en mí. Ahí en esa etapa de vida todo se empezó a tornar gris. Empecé a ver todas las cosas con un matiz Apenas diferente. con 12 años, 13 13 13 años de edad. años. Empecé a darme cuenta de que, bueno, por ejemplo, si la corrección que me estaban dando, aunque fuera para mi bien, yo la asociaba con ese comentario. Ajá, claro. Si me rechazaban de cierto lugar, yo lo asociaba con ese comentario. Todo se iba a eso. Entonces empecé a interiorizarlo y empecé a creerme que sí había sido un error de cálculo. Empecé a creer que no había nacido para ser amado, sino para ser odiado. Y en todo ese periodo de tiempo yo me perdí en la música, música que daba como pautas a que yo siguiera nutriendo ese odio, ese Ujú. rencor. Me encanta mucho la música rock y la música que escuchaba abonaba muchísimo ese pensamiento. Claro. Eh, Cada generación tiene un mensaje diferente. Ahora en día el mensaje de esta generación actual es eh, sé lo que quieres ser. Ujú. Ese es Exacto, tú escoges, tú eliges. esto es lo de hoy, pero en mi generación el mensaje es haz lo que quieras hacer. Que era Ujú. un mensaje que salían unas camisetas con una A, Sí. que es la anarquía, y la música toda iba dirigida, o sea, era un mensaje global, porque estos son planes del enemigo, ¿eh? Era un mensaje global para una generación que lo que buscaba era quitarle la honra y el respeto a la familia, para después asentar las bases para lo que tenemos hoy en día, que es la deconstrucción total de la familia como la conocemos. Mm. Entonces, toda esa etapa la viví así. Crecí así, estudié durante esa etapa también. Me llevó a a tomar decisiones erradas, apresuradas, Todo lo que hice lo hice con dolor. Sí. Y entre eso, también fui papá joven. Entonces, no sabía cómo Tenías amar. 13 años cuando te dijeron, sos un error, Sí, no debiste de haber nacido, por cualquier razón. Entonces, claro, te rodeaste, supongo, de malas amistades, obvio, lugares sí, incorrectos, definitivamente. empezaste a... Hubieron sustancias de por medio, hubieron malas compañías. Y lo irónico de esto es de que yo encabezaba este tipo de situaciones. Sí. O sea, mi mismo odio me convirtió en un líder negativo. Ujú. Era como, nunca he sido extrovertido. Soy una persona, de hecho, introvertida. Sí. Pero ese silencio, ese misticismo, le daba como cierta seguridad a los que me andaban siguiendo y lo que decía lo terminaban haciendo. Y, Era, y eran chicos de tu misma edad. sí, hasta más grandes Wow. en edad. Pero era porque esa parte quizás silenciosa, mística, los atrapaba. Entonces nos íbamos volviendo Creaste una comunidad, como digamos. más fuertes, ¿vea? Sí, nos íbamos volviendo como más fuertes.
todo con principios súper errados, con la moral por el piso, o sea, no había nada que nos hiciera sentir como responsables de lo que estábamos haciendo. Fue una etapa de rebeldía, de capricho, de enojo. Sí, ¿Te saliste del hogar sí. o por completo? No. Eh, me escapaba. Ujú. Me escapaba de casa, ya no respetaba las indicaciones, pero en casa también había una gran dificultad porque no había una estructura Entonces el de ambiente familia. propiciaba Sí, tu comportamiento. pasábamos solos. Mis hermanos menores que yo, ellos lastimosamente miraban ese deterioro en mí y yo lamento no haber sido el hermano que Ujú. ellos necesitaban, Ok. porque el mismo odio, el mismo rencor no me permitía tener como una empatía correcta hacia ellos, ¿no? Entonces, yo amo mucho a mis hermanos, Claro. pero sí lamento esa etapa de no haberlos cuidado como se debía, de no haber estado encima de ellos como se debía, de no haber sido la figura del hermano mayor correcta. Ok. Y entonces dijiste que fuiste papá joven. Fui papá ¿A joven, qué edad? ya tenía 18 años, hermano, Oh, bien. cuando nace mi hijo y nació con las intenciones equivocadas, porque yo lo que quería era demostrarle a mi papá que yo podía ser mejor papá que él. Ujú. Y era un cipote, pues. O Claro. sea, no, no sabía en lo que me estaba metiendo. Cuando veo nacer a mi hijo, cuando veo a mi hijo, mejor dicho, en su cunita y lo llego a chequear, veo en el rostro de la enfermera como, ¿y usted es el hermanito del niño? Y yo, no, Está soy el papá, le digo, Ajá. siga, soy Sí, el sí, sí. papá, pero de repente veo en el rostro de esa enfermera, esa señora, una cara de decepción, como, ay, este niño le tocó, Sí. un bichito, de papá. Y la mamá del niño supongo que también jovencita. No era mayor que yo, Ok. ella era mayor que yo, ya varios años. Eh, entonces todo eso complicó las cosas, ¿verdad? Porque lo que sí puedo rescatar de toda esa historia es que yo decidí hacerle frente, quedarme con mi hijo, Ujú. porque pude haber huido. En ese momento me asusté, cuando sentí que tenía esa vida en mis manos y Claro. que dependía de mí, que ni trabajo tenía. O sea, era como, ¿y ahora qué voy a Y te hacer? cambiaba la vida por completo. Pero yo no lo sabía. Ajá. O sea, en ese momento a mí no me había caído todavía el 20. Sí. O sea, yo dije, vaya, pero Ni siquiera qué voy a hacer, cómo no, voy a hacer, nada. O cómo sea, lo voy a fue, mantener, nada, solo nada. dije, me voy a quedar, ¿verdad? Le voy a hacer frente. Ujú. Entonces, todo ese proceso difícil me llevó a tomar decisiones de carácter fuerte, ¿ve? Pero la falta de inteligencia emocional llevaba a que cometiera demasiados errores. Recuerdo, bueno, lo que voy a decir lo voy a decir con mucha vergüenza, que una vez mi hijo, que tú ya lo conoces, mi Sí, hijo, Carlos. eh, él tenía 2 añitos y algo le dolía quizás en su estómago, no sé. Y yo estaba jugando videojuegos. Sí, para que Sí, sí, sí. vean cómo Dos era años. la dinámica, ¿no? 2 años tenía Si él él. tenía 2 añitos, Ya tenía 20 tú. ya tenía ahí. Ujú. Y no paraba de llorar, y no paraba de llorar. Y yo estaba ahí, solo estábamos él y yo. Y en eso se me acerca y me acuerdo que me hostigó. ¿Qué hubiera hecho un padre maduro? Atenderlo. Yo lo golpeé. Y le hice así, así, con esta reacción, y le pegué en el estomaguito. Y recuerdo que le costaba respirar y echó como el agua o la leche que había tomado. Y yo solo me quedé como congelado porque no había qué hacer. Ujú. Ahí me di cuenta de la incapacidad que yo tenía para ser papá. Ahí me di cuenta. Acababa de lastimar a un niño de 2 años, no supe medirme. No fue un golpe fuerte, pero la relación de tamaños, obviamente, Claro. pues era un niño que estaba llorando por algo, no por capricho, sino que algo le dolía, pero para Sí. mí estaba molestando. Entonces yo hice esa reacción y ese día yo empecé a tomar conciencia. Hasta ese día.
O sea, 2 años. 2 años después. 2 años. Y yo empecé a tomar conciencia de que el niño dependía completamente. Era alguien dependiente. ¿Y eso lo cuidabas tú o tú? Sí, ahí estábamos todavía con la mamá de los Ok. niños. Pero teníamos una dinámica como yo tenía un negocio de electrónica, porque ya había Ujú. estudiado eso, y ella también se iba a trabajar. Entonces pasaba yo más tiempo con Carlos, ya cuidándolo y todo lo demás. Ya de luego de eso, eh, quedé embarazada de nuestro segundo hijo. Y en ese periodo de tiempo me sale un trabajo, una oportunidad, empecé a trabajar en una aerolínea importante de aviones y todo parecía bien. Entonces, pero otra vez la inmadurez me volvió a ganar, porque lo primero que adquirí de esos salarios Ujú. no fue una cuna, no fue una cama digna, no fue comprar cosas que sirvieran, no, una moto. Yo, que era el niño grande, quería una Una moto. motocicleta la motocicleta fue la herramienta que, que me llevó a la transformación que vamos a contar ahorita. Ok. Yo me dirigía hacia el trabajo, como a las 4 de la mañana, iba en la motocicleta, ni siquiera iba muy rápido, pero en esos días se había caído el puente del Boulevard del Ejército, allá en la zona de Soyapango, Sí. y habían habilitado el tren. Cuando yo iba con la moto, el policía me desvía por la Matepec. Cuando voy pasando la línea férrea, yo no vi el tren. El tren sale, le pega a la moto, salgo volando, la moto sale girando. Bien, me acuerdo que vi toda esa escena, ¿no? Caigo en el riel otra vez y el tren me arrastra 1,5 cuadras. Quedo atrapado entre las líneas del tren, las llantas que iban echando fuego y me arrastra 1,5 cuadras el tren. En ese trayecto, yo me jactaba de decir que era ateo. Jugueteaba con el hecho de, de que Dios estaba por ahí quizás, pero nada más eso, ¿no? Que era, esa es un arma que ocupa Satanás en las personas que son muy lógicas. Ujú. Entonces, para mí todo tenía que tener una explicación, si no, no era real. Tiene que ser razonado. Sí, Una razón. demasiado racional. Entonces, todo tenía que tener una explicación. Si no me lo podías explicar, no es real. Ujú. Entonces, así es cuando el tren me encuentra, y a esta parte de la historia le llamo lo que el tren se llevó. Sí. El tren me arrastra 1,5 cuadras y no sé si ustedes ya han visto un tren de cerca, pero eso pesa de toneladas, hermano. Entonces Eso no es se puede puro levantar. hierro. Sí, no se puede levantar ni nada. Entonces, para liberarme, tuvo que retroceder el tren. Mi cuerpo comienza a dar vueltas y empiezo a escuchar los tronidos, la piel, todo. O sea, yo estaba agarrado como así, como tensado del tren, porque si Ujú. no me hubiera partido, hermano. O sea, yo quedé entre la cuchilla que va adelante y la rueda. En medio de ese hueco, yo iba rebotando ahí. Entonces, eh, el tren que me arrastró está exhibido en Sonsonate. Es un tren muy angosto, muy bajito. Entonces, yo estaba atrapado justo en ese espacio. Y ahí me había agarrado. Cuando me libera el tren, me acuerdo que no sentía nada en mi cuerpo. Ujú. Me llevan al hospital. La policía llega y me auxilia, me llevan al hospital. Pero estaba muy consciente de lo que Estaba estaba consciente, pasando. O sea. pero estaba en shock. Ujú. Estaba en shock. O sea, Claro, 1,5 cuadras sí, arrastrado. o sea, era como, estoy vivo, no estoy vivo, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué ya no siento dolor? O sea, era una serie de cuestionamientos fuertes, ¿no? Ujú. Entonces me llevan al hospital y me desmayo en la entrada del hospital por la pérdida de sangre del impacto. Me acuerdo que gritaban el médico, las enfermeras y todos gritaban, Ujú. Quítenle todo, y hasta ahí me empecé a desvanecer. Despierto 21 días después de un coma
Y en esos 21 días me habían realizado ya 17 cirugías de reconstrucción. ¿Qué parte del cuerpo te dañaste más? O sea, Toda esta parte de acá hasta acá. el tronco. Sí, el tronco. Me hicieron, en todas esas cirugías, me recortaron intestino, reacomodaron órganos, lavaron interiormente, la cadera se me partió en dos partes, me quedó todo quedó expuesto. O sea, era un milagro. Te digo, todo es todo, hermano. Todo hubo que reacomodar absolutamente todo. La pierna me quedó guindando, porque donde se quebró la cadera, que es de este lado, se abrió en dos partes. Mm. Entonces la pierna se soltó. Y, o sea, era una cosa, hermano, tan terrible, dura, ¿verdad? Porque era como que la pierna estaba conectada solamente por los músculos que quedaban. Ujú. El hueso ya Si no, el hueso literalmente destruido. estaba abierto, hermano. Todo estaba abierto. Me sacaron piel de varias partes de mi cuerpo Injertos. para poder tapar, porque ya no nace piel ahí. En ese tipo de heridas ya no nace piel, ¿verdad? Porque ya te pasaste llevando la dermis, la epidermis, todo. Sí, todo. Entonces, en ese periodo veo a mi papá y mi mamá, cuando yo desperté, llegan a la cama, mi papá se me... ¿Qué año estamos hablando ahí? Mira, yo no tengo mucha claridad con los años, pero cuando el accidente me pasó, yo ya andaba en los... ya él tenía 2 años, 21, 22 años, 22 ¿verdad? años. Por ahí, eh, cuando sucede ese accidente, mi papá llega a la cama, se me queda viendo y me dice por primera vez que me ama. Ok. Por primera vez. Vi en sus ojos, vi a un hombre vulnerable. Toda mi vida había visto un hombre duro, Fuerte, digamos. Muy duro, duro, muy duro. fuerte, sin sentimiento quizás, ¿Cómo ¿verdad? estaba la relación de tu padre contigo antes de eso? Mal. Fracturada, rota. Sí, no había apertura. De hecho, recuerdo que una vez, bueno, en casa nos saludábamos, lo más que llegábamos a tener un contacto físico era el estrechón de mano y hasta ahí. No existían abrazos, no existían te amo, no, nada de eso. Yo no sabía que era eso. Exacto. Entonces con mis hermanos bromeamos Ajá. y decimos que fuimos forjados con martillo y fuego. No, Porque pero no, creo que quizá un patrón de antes, ¿verdad? O sea, creo que sí, no es, tal vez no es mi yo, caso tan extremo, yo no pero quiero ser injusto porque nuestros padres son el reflejo también de lo que ellos recibieron. exactamente. Y quizás peor. Y a mí me Sí, consta que para mi papá fue peor. Entonces, solamente que como uno en el desarrollo, uno no entiende eso. exacto. Eso lo entiende uno cuando ya es papá, cuando ya la vida ya te revolcó, ahí empezás a entender ciertas cosas. Pero mientras creces, todo lo sentís personal. Sí. Todo lo sentís como, no es que conmigo es. Y sobre todo con lo que te había pasado cuando tenías 13 Sí, años. sí. Y me acuerdo que yo era un hijo muy mal criado, Mm, muy rebelde, ¿no? Y era por la misma situación que yo sentía que había quedado algo pendiente. sí, Y yo recuerdo que mi papá le presumía a mi hijo, Adiel. a Adiel, se lo Ah, presumí, lo chineaba, y le dije, ya viste, es que anda bien aseadito el niño, y todo. O sea, como ególatra, ¿no? sí, sí, Diciendo, sí. como queriéndole decir a mi papá en el fondo, Lo que no hiciste conmigo. ajá, algo así, como que Ajá. quería decirle eso. Y fue algo muy tonto, porque uno de niño ni se acuerda de muchas cosas. Pero yo tengo fotos que mi papá me chineaba, me llevaba al parque, me llevó a aprender a andar en bicicleta, pero uno se queda con lo malo, Sí, con lo malo, con lo ¿verdad? que te marcó. Con lo que te marcó negativamente. Yo me acuerdo que yo estaba ahí, ¿verdad? Presumiendo a mi hijo. Y
Y recuerdo que a mi papá le dije, porque era creyente, ¿no? Mi papá. Entonces yo dije, voy a usar algo que le entienda. Entonces ya sabes que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, Ujú. ni los adúlteros y bla, 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 bla. Y me acuerdo que mi papá se molestó y me dijo, ándate de aquí, no me vas a faltar el respeto en mi casa. Entonces yo me acuerdo que lo señalé y le dije, hay una peculiaridad en el Dios que crees, y es que siempre da donde más duele. Yo no sabía que era yo, hermano. O sea, No sabía que era yo. Entonces mi papá en esa cama de hospital me dijo, Dios, da donde más duele, dijo. Ahí supe que mi papá me amaba sí, verdaderamente, pero que la misma dureza de la vida que lo había maltratado le impedía expresar correctamente eh, el el afecto, o el sentimiento. sentimiento, claro. O sea, entendamos que durante mucho tiempo se creyó que el hombre, si expresaba sus emociones, era alguien débil. Durante mucho tiempo se creyó eso. Y Era como no demostrés lo que sentís, no es sí, tu brazo a no, torcer, los denotas hombres tu no lloran. debilidad, ajá, los Sí, hombres no los lloran. hombres no lloran y todo lo demás. Y era una cultura, ¿no? Que estaba Era ahí. una sociedad tanto machista. Sí, se puede decir de Ujú. esa manera. Tiene sus verdades dentro de eso, pero el extremismo creo yo que es la parte Ujú. negativa de todo eso. Claro, los hombres pueden llorar. Tienen que saber dónde hacerlo también. Ex- Esa es la cuestión. Exacto, No es que voy a llorar en cada esquina que por encuentre. supuesto. Hay que saber dónde hacerlo, y yo siempre recomiendo que lo hagan en el altar, delante de Dios. Sobre todo Es, lo que somos llorones. claro. Mm. Y en ese periodo de tiempo, Dios comenzó a hacer una serie de milagros en mi vida. Pasé hospitalizado, ya ni recuerdo, pero fueron meses. Perdona, 21 días en un coma. Sí, 21, el día 21 tú despertás sí, y a lo primero que ves a tu papá. Entonces de ahí empieza una relación diferente con tu papi. todos los días llegaban a verme, mi mamá y papá. Ujú. Y yo no entendía todo lo que estaba pasando hasta que veo que llegan a, a limpiarme. O sea, tú no habías No, yo caído. no sabía, Entonces, no sabía, hermano. O sea, que sentí un dolor extraño. 17 cirugías 17 habían en tu cirugías, cuerpo ya. sí, ya. Faltaban otras más. Pero llegaron unas enfermeras, ellos estaban ahí, ellos solamente, o sea, ellos querían que mis padres me hablaran para que yo estuviera distraído, ¿no? Pero yo vi cómo metían cosas, salían como con sangre o cosas así. Y yo sentí un dolor tan horrible, hermano, horrible. Y le dije, pero ¿y qué están haciendo, vea? Entonces, tranquilo, no te preocupes, ya el médico te va a explicar qué está pasando. Y en todo ese proceso que estaba ahí sin poderme mover, llegó una persona, en una de esas noches, una mujer mayor, y yo vi que andaba como con una Biblia en la mano. Creo que era una Biblia, no le había detalle porque no podía ver bien, pero llevaba con una Biblia, y llegó justo a mi cama. Yo dije, no, yo no quiero escuchar nada de esto. Si es algo que alguien que viene a hablar de Dios. Todavía sostenías tus teorías de que eras No, yo ateo. estaba más escéptico todavía. O sea, a mí el accidente no me abrió los ojos, me Ujú. lo cerró aún más, bueno, mi corazón. Pero esa señora llegó, se me queda viendo, se sonreía, con una sonrisa tierna, no de burla, y, y me dice, ¿sabes que Dios te puede levantar de ahí? Y yo me acuerdo que yo me hacía el loco, como que no era conmigo, ¿no? Me dice, Dios te puede levantar de esa cama si solo estuvieras dispuesto a hacer lo que tenés que hacer. Y yo, ok, así en mi cara, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quería, para contar que se fuera, ¿no? Sí, claro. Y me dijo,
No importa el lugar donde estés, no importa si es una persona o si son miles, siempre vas a hablar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y yo me quedé. ¿Qué más? ¿Solo eso? Bah. Y Stratton, vaya, hizo una oración corta y la oración la recuerdo muy bien porque fue muy corta, muy breve. Nunca había escuchado que alguien orara tan poco, aunque se escucha redundante lo que acabo de decir. Pero la oración decía: Señor, este joven acaba de comprometerse hoy. Si se le olvida, tú se lo recordarás. Y que nunca se apague la llama en su corazón de lo que tú vas a encender el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no se me olvida esa oración, hermano, porque fue tan corta, pero específica, ¿no? Y después de eso ella me dio una serie de instrucciones. Me dijo: no vas a entender muchas cosas ahorita, pero las vas a entender después. Vas a levantarte de la cama del hospital un día. Vas a salir caminando de este hospital aunque digan que no vas a caminar jamás. Vas a testificar de lo que Dios va a hacer y Él se va a encargar de proveerte. Y yo. Se fue la señora, se despidió, nunca me tocó, nunca me puso una mano. Se fue. Y en eso entra una ronda de médicos. Y ahí supe todo lo que me había pasado. Y empiezan a dar una descripción. Yo era un caso, hermano. O sea, yo era de esos casos de 1 en 1.000.000. Me vieron todos los especialistas, todas las áreas, ¿vea? Estaban ahí, la ronda que hacían. Yo era un caso de estudio, ¿no? Entonces era: ahorita el paciente no ha evolucionado en esto, probablemente le vamos a amputar la pierna dentro de un par de semanas, la pierna no está irrigando, etcétera, etcétera, etcétera. Hablado frío, hermano. Y yo aquí, oyendo todo. Todo lo he escuchado. Sí, es feo, ¿no? Entonces, cuando me llevan a una de esas cirugías que me faltaban, justo a esa cirugía de amputación, recuerdo que yo llevaba fiebres y empecé como a proclamar algo en mi subconsciente, porque cuando uno tiene fiebre tiene como ciertas alucinaciones. Y yo les decía: no me quiten la pierna porque yo voy a volver a caminar. Como que estaba recordando lo que me había dicho la señora. No me quiten la pierna porque voy a volver a caminar. ¿Ve? Entonces el doctor, llamado el doctor Castillo del Hospital General, me dijo: mira, cipote, calmate, de todas maneras no la vas a usar, no te va a servir, vamos a cortarla porque se está poniendo negra. Cuando hacen el primer corte, hermano, comienza a salir sangre. Y le dice, porque ¿te cortaron? Yo estaba dormido de aquí para arriba, perdón, de aquí para abajo, como una raquidia, ¿no? Pero yo estaba consciente, solo me habían puesto como una manta aquí. Y empezaron a hacer el primer corte. Y le dice: doctor, mire, está saliendo sangre. Quizás hacer alguna venita que quedó rezagada ahí. Siga. Vuelven a cortar. Vuelve a salir sangre. No, le dice: está caliente la sangre. Y la pierna comienza a agarrar color otra vez. En ese quirófano. Y por eso no me cortaron la pierna. Entonces me acuerdo ese día tocaba corte sí o sí. Sí. El era lo más fácil, hermano. Era lo más fácil. O sea, no podían estar... O era salvar una cosa o la otra. Y en este caso ellos necesitaban cerrar todas las heridas. Porque en los hospitales hay una bacteria hospitalaria que es letal, hermano. Entonces, que puede llegar a una herida y te puede acabar. Okay. Entonces ellos decían: él está demasiado expuesto, necesitamos cerrarlo. Y no iban a estar esperando. Sí. Entonces era una cosa a la otra, pues. Entonces cuando vieron eso, recuerdo que dijo el doctor todavía: hey, tenés suerte, bicho. Tenés suerte, me dijo. No te va a servir, pero al menos la vas a tener ahí. Y recuerdo que salí del quirófano y todo lo demás. Y con los meses, recuerdo que vi a este doctor
que yo realmente no lo reconocía, pero él me vio cuando yo iba de salida del hospital, me vio dar mis primeros pasos. Wow. No creyente él, Ujú. no creyente, o Tú sea, tampoco, ahí no, estabas yo ahí a ese punto, escéptico, sí, todavía eras pero a escéptico. ese punto ya empezaba, ya me había dije, ¿cómo es posible todo esto? Ya esto es demasiado extremo. Entonces, al salir de ahí, yo intenté hablar de lo que Dios había hecho en mi vida, pero fue muy difícil. Entonces me reservé, ya no dije nada, y mi hijo, pues, lo conocía cuando yo salí del hospital, a mi segundo hijo. Y cuando él tuvo 11 meses, para que mires cuánto tiempo pasó, ¿no? Claro. Tenía 11 meses, cayó de una enfermedad extraña y me dijeron que tenía 2 meses de vida y que tenía leucemia, que el medicamento no podía hacerle efecto. Entonces, en todo ese proceso, Dios tratando en mi corazón, me, me quedo sin empleo también, porque mucho tiempo sin poder Sí, laborar, había cuántos meses ya hospitalizados. un año. Entonces ya me quedo sin empleo, me quedo con mi familia segregada, con una invalidez parcial. O sea, no tenía qué más podía hacer, hermano. Ujú. O sea, estaba contra la espada y la pared. Y la cereza del pastel, el niño tiene dos Sí, meses de vida. 2 meses de vida. Entonces me acuerdo que me tocó firmar una carta de exoneración al hospital por el fallecimiento del niño. Y yo solamente esperando la llamada, ¿no? No podía trabajar, las funciones motrices finas no las tenía. No. Y ahí donde Dios habla conmigo de una manera muy especial y me hace entender de que todo va hacia Él, que todo le pertenece a Él, se desaparece todo escepticismo, se desaparece todo ateísmo. Eh, de hecho, hasta terminé asustado de tan específico y detallado que fue conmigo. Y me levanté y me fui a un parque a predicar, a intentar hacerlo, porque Ujú, nunca lo había ujú. hecho. Y recuerdo que andaba a Adiel de la mano, en ese momento ya tenía 3 años, y casi los 4 años, por ahí andaba ya. Y el niño pues trataba de ayudarme a caminar y todo, yo andaba con mi bastón o andadera, ya ni recuerdo muy bien esa parte. Pero recuerdo que la gente, yo intentaba hablarle de Cristo y me decían que no querían nada, que no querían saber nada. Ujú. No, no es para mí, no, es que eso es aburrido, nada, eso. Entonces busqué una manera diferente de cómo abordarlo, ¿no? Y esa forma que encontré fue, quieren saber por qué ocupo esta andadera, ya me acordé de esta andadera, porque tengo estas heridas. Entonces, el ser humano es Sí. curioso por naturaleza, entonces me dijeron, dale, contá, desahogate si querés. Y en esa banca, cuando estábamos contando y hablando todo esto, éramos tres, luego éramos cinco, luego éramos seis, luego éramos 10. Y curiosamente eran los chicos que nadie daba un 5 por ellos. Eran los vagos de la colonia, eran los que andaban ahí, que no se bañaban, que Jóvenes, todos jóvenes, jóvenes. jóvenes, jóvenes. Y, y ellos tomaron a bien escucharme ese día. Y de ese grupo de jóvenes que el Señor me permitió hablarles de Dios, nace la banda Lion RFC. Entonces ahí comienza un proceso largo, ¿no? Pero básicamente ese fue como el antes Ah, ok, y antes el después. de seguir las andadas de Cristo, digamos, antes de conocer a Cristo, todo ese proceso fue muy difícil, largo. Mucho, sí. Y ahí supongo que poco a poco se fue restaurando la relación con papá, con mamá, aunque como tú dices, vea, al Sí, final tal vez tu familia nuclear ya no estaba, solo estaban tus hijos, sí, pero era el Señor trabajando en algo, sí. era Jesús tratando de hacerte Hubo, entender todavía, es como aquí hay algo potencial, ¿verdad? Entonces, como tú decís, Jesús fue muy específico claro, en ese sentido. Y ahí de hecho leía ese apartado que allá por 2005, si no mal recuerdo lo que leí, es donde tú empiezas a hacer como
tipo células. Sí, Células en la calle, ahí dice en la calle lo que leía, pero ya tú decís en el parque, para atraer jóvenes, ¿verdad? Utilizar los métodos los que ya estás contando. sí, 2005, año hacíamos varias cosas, sí. Hacíamos ayuda comunitaria, porque fue una revolución, hermanos, y eran demasiado jóvenes. Y yo no sabía qué hacer con ellos. Y primero, era un antisocial de primera. No era un líder carismático. Ujú. O sea, no tenía eso, pero de repente tenía un montón de muchachos ahí. Y dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo? ¿Qué vamos a hacer? Y lo Bueno, pango. en Ilopango. Y lo que empezamos a hacer fue, eh, como mi hijo seguía en el tratamiento, me acuerdo que llevamos un show de títeres a los niños que estaban ya en ¿Cómo, etapas cómo terminales. costeabas todo eso? Nosotros reuníamos todo con pequeñas semillas que nosotros poníamos. Había vendido estos lugares de ropa usada porque traían juguetes, títeres, cosas ahí. Y ahí comprábamos barato, ¿no? Ese tipo de cosas. Ujú. Y eso nos permitía tener herramientas para poderlo hacer. Y había un pastor que en paz descanse, ¿no? Que fue mi mentor, el que me empezó a guiar cuando empezó a ver todo este crecimiento. Él dijo, tú necesitas ser guiado. Porque yo no sabía qué hacer, hermano. Entonces él me empezó a dar herramientas, me dio discipulado, me acompañó en todo el proceso con mis hijos. Y llevarlo a él a la cabeza me daba seguridad de que Ujú. estaba dando pasos correctos, ¿no? Y también rendía cuentas sobre lo que estaba haciendo. Porque eso es importante para poder Claro, crecer. claro. Entonces eso hacíamos, nos íbamos a los hospitales y claro, era muy difícil, pero sí te puedo decir, porque a veces dejo inconclusa esta parte de la historia, te puedo decir de que Dios no dejó a mi hijo con vida por, digamos, por lo que yo hice o por lo que yo decidí. Ujú. Dejó a mi hijo con vida porque él tiene un propósito y un plan específico para con él, no por mí, porque yo lo que hice fue entregarlo. Entonces, así como cada padre, Firmaste y el claro, consentimiento y bueno, todo, todo, sí. De hecho, pues yo tuve altibajos en esto de la fe. eso te iba a decir, ¿costó mantenerse firme después de Ay, esto? no, hermano, no costó, fue casi imposible, ¿verdad? Porque ya después hubo un periodo, en el periodo de que mi hijo empezó como a dar señales de recuperación, que estoy hablando que él ya tenía 5 añitos por ahí, ya habían pasado años. En eso ya había formado a este equipo de trabajo con los chicos y ya empezaban los pininos con Lion. Entonces, ¿Cómo se llamaban los grupos? No tenían nombre a esa. no, no, no. Le pusieron los nombres que quisieron, ve ahí, Caballero Junior, le pusieron, y mira, si llega a ver uno de los Ajá. miembros de la banda, le va a dar risa, porque ellos proponían los nombres, ve, Lion of Jah, le pusieron, otro le puso Fruto de la Tierra, otro le puso, o sea, nombres disparados, o sea, nombres que usted dice, no me imagino que se llamaran de esa Así, forma, ¿verdad? Y al final no, Lion nos puso la gente. Eso fue como que era lo más fácil. Ay, Lion. ay, los Lion, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque eso de que todos esos nombres raros, hasta hijos del santo nos llamamos también, ya bien me acuerdo. Y no había como Yo nunca le aposté, digamos, a hacer un ministerio musical. O sea, lo mío eran ellos, sus corazones, el corazón de los chicos. Darles un Bueno, propósito. y tú eres empírico. He Sí, escuchado que dices soy empírico. sí. 2005 sabías tocar un instrumento, Ya cantar. tocaba, Sí. tocaba guitarra. Ok. Ya ese año yo tocaba guitarra, secularmente toqué guitarra, entonces Oh, ajá. ya traía eso, digamos, pero yo creí que jamás iba a volver a tocar porque como quedé muy mal de los nervios y mis funciones motrices finas no funcionaban. Ok. O sea, yo tenía una invalidez parcial y eso no podía pues ejecutar un Que se instrumento. fue Que mejorando con el Dios tiempo. fue sanando con el tiempo esa parte, ¿no? Estuve pensionado 5 años, hermano. 5 años. 5 años pensionado totalmente. O sea, no podía trabajar de nada. Entonces, para que te den una pensión, tenés que pasar un estudio riguroso, aunque sea Claro, poco que lo que te van a demuestre dar, claro. que no Sí, puedes. exámenes médicos, chequeos, todo lo que tienen que ver. Y en todo salía mal. Ok. ¿Y cuándo empezás a retomar como las actividades que ya
has mejorado tus habilidades motrices, todo va cambiando, todo va mejorando. ¿Qué año? Muy 2009. buena pregunta, mi hermano. Muy buena pregunta. En ese trayecto de esos 5 años, en lo que mi hijo Caleb estaba en ese proceso de recuperación, creo que en el afán de la enfermedad que él tenía y todo, no me percaté que Dios estaba también obrando conmigo. Y ahí viene un golpe muy duro en medio de eso. Yo me hice amigo del médico de cabecera de mi hijo, músico, un doctor buenísimo, un oncólogo de primera y también músico. Entonces nos entendíamos, platicábamos, hablábamos de música, nos hicimos amigos. Y cuando me preguntaron un día, mira, tu hijo se ve bastante bien para todo lo que está pasando. No, es que tiene un médico, les dije yo, Ah, extraordinario. Ya sabes para dónde va la historia, ¿no? Entonces, un día a este amigo, médico, buenísimo, de hecho tenía hasta reconocimientos acá, lo dejaron hacer, tuvo que doblar turnos, porque un médico no pudo llegar y él tuvo que cubrirlo, entonces doble turno, hermano. ¿Te imaginas lo cansado que sí, eso es? A los niños, cuando llegan, para poderles poner la quimioterapia o los medicamentos que les van a poner, si solo para que lo tengan en cuenta, este tipo de medicamentos lo que matan es todo tipo de células reproductivas. Todo. Por eso se les cae el pelito, por eso, porque todas las células reproductivas mueren ok. en ese proceso. Es muy invasivo, es un veneno. Y las dosis para que los niños puedan resistirlas van de acorde a su peso y no a su edad. Porque por ende, por el tratamiento, su edad no va relacionada con su peso. Ok, O sea, ellos tienen un menor crecimiento, eh, van más despacio. sí. Entonces este doctor, en el cansancio que él tenía, le puso a los niños medicamentos según la edad. Entonces le dio sobredosis. Murieron 2 niños. Y Caleb quedó inválido. Ah, Le quemó todos los nervios. Esa mañana el niño se acostó con una gran calentura y cuando despertó, que se quiso bajar de la camita, se fue de boca. No le reaccionaron las piernas y tenía morado todo esto. Dios me dio una gran lección, hermano. sí. De Él es la gloria para siempre, por todos los siglos, no del hombre. Pero nosotros tendemos esa tendencia a seguir hombres, a admirar más al hombre que al Dios que está por encima de los hombres. Y la Biblia Entonces, nos advierte, el maldito el hombre que que confía en confíe el en el hombre. hombre, sí, claro. Entonces yo ponía en alto el nombre del médico, Sí. pero el médico falló. Entonces Dios me dio una gran lección, pero una lección muy dolorosa porque ver que mi hijo no podía caminar y los nervios no se regeneran, hermano. Sí. Entonces yo dije, condené a mi hijo a no caminar nunca más por la necesidad de mi corazón. Entonces aquí hice una locura. Me fui a cuanta iglesia cristiana hubiera. Ujú. Y lo que hacía era, me echaba al culto y cuando decían hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo levantaba la mano. Entonces yo sabía que me iban a pasar al frente. Cuando me pasaban al frente, yo le decía, ¿puedo dar unas palabras? Entonces siempre me decían que sí. Entonces cuando me decían eso, yo llevaba una fotografía de mi hijo. Y yo ahí en el micrófono les dije, por la necesidad de mi corazón, que esa fue eso, o sea, yo luché por la sanidad de mi hijo Ujú. con fe, lo hice de la manera correcta, yo sabía que Dios me iba a escuchar. Imagínate eso, hermano. O sea, tuviste una gran fe. Sí, ahí sí yo dije, esto fue, yo lo provoqué y yo lo voy a Yo lo enmendar. resuelvo. Sí, O sea, pero confiando en él, claro, obviamente, sí, pues. lo voy a resolver de la manera correcta. Entonces yo sacaba la foto de mi hijo y yo decía por el micrófono, como que yo pasara aquí en la Ujú. iglesia, ¿no?
y pasar al frente como primer alma y tú que Sí, sí, dijera que sí. quisiera dar unas palabras y obviamente No, tú es claro, hable, ¿verdad? Entonces yo decía, soy un hombre que le dio la gloria a los hombres antes que a Dios. Y por eso mi hijo ahora está inválido. No daba detalles, porque era corto el tiempo. Quiero pedirle a la congregación que con fe me ayuden a orar porque sé que Dios puede escuchar. Si me dejó de escuchar a mí por mi necedad, pero lo puede escuchar a usted. Entonces la gente empezaba a orar, hermano. Y fui a cuánta iglesia te puedes imaginar, iglesias que nunca había ido en mi vida, oraban fervientemente por eso. Y mi hijo comenzó a caminar otra vez. Sus nervios fueron regenerados, hermano. Eso no se regenera. Milagrosamente, únicamente Sí, Dios lo estaba haciendo. vuelvo a ver otro milagro más. Y aquí donde el Señor termina de poner la última tapadera, el sello, dice, ok, se empaqueta, vaya y dele al mundo lo que yo le he dado a usted. Entonces esa fue como el sello final, ¿no? Y ya comencé a darme cuenta y a ver la vida con los ojos espirituales, a ver la vida de la manera que hay que verla. Mira cómo se está cumpliendo la palabra de la señora que te visitó en el hospital. Sí, sí, mi hermano. Este programa es parte de eso, este podcast es parte de eso. Am, en cada cantina que me he parado a hablar, Lo lo haces tengo que hacerlo, hermano. uno, dos, tres, lo que No hayan, tenés que importa, hacerlo. no importa. Miles, uno, no importa. Donde sea, yo lo tengo que hacer. Ya no lo hago con pesar, no lo hago con escepticismo, lo hago como que fuera la primera vez. Y aparte que también te ha llevado a tiempos de, si lo podemos llamar así, de gloria, tiempos en que has podido estar arriba de la ola, quizás a veces al medio, quizás a veces abajo. Te ha llevado por un camino de retos, obstáculos, Sí. desafíos, pero todo ha sido parte de ese propósito. A mí me tomó eh, mucho tiempo entender que los desiertos son lugares que el Señor te tiene que llevar si quieres pasar al siguiente nivel como hijo de Dios. Es necesario abrazar esos desiertos para que puedas llegar a esos niveles que Dios quiere, para ser potenciado. a- eh, yo recuerdo una frase, y esto ya siendo cristiano, ¿no? Yo recuerdo que subí un chiste a Facebook, cuando Facebook era famoso. Subí un chiste a Facebook que de hecho los chicos de la banda fueron los que me hicieron Facebook. No, yo no lo abrí, lo abrieron ellos. Y a mí me pareció gracioso subir un chiste, no era vulgar ni nada, era un chiste, ¿verdad? Inocente. Pero recuerdo que alguien me puso, como dos personas, disque siervo de Dios, y en vez de hablar de la Biblia, contando chistes aquí. Me acuerdo que me enojé horrible. Ujú. ¿Verdad? Fue como, y esta gente metida, ¿verdad? Este es mi perfil, ¿verdad? Si quieren que me sigan, si quieren no, que qué sé Y yo. curiosamente, cristianos, los que te Sí, quizá, criticaron. no los conozco, pero fue como, eh, yo no estaba dimensionando lo que estaba pasando. Ujú. Entonces cuando me empecé a quejar con Dios, a decirle, Señor, mira esta gente, a apartarla de mi camino, que no sé qué, que no sé cuánto, el Señor trajo una palabra en mi corazón. Y la palabra que puso en mi corazón fue, ellos pueden, pero tú no puedes. ¿Pero por Guau, qué, compadre. Señor? ¿Por qué? Ellos pueden, pero tú no puedes. Ujú. Y así, ve, y me tuvo con esa hasta que hubo revelación sobre eso. Y la revelación era porque tú pediste más. Y el Ujú. que pide más, se le Se le demanda va, más. sí. O sea, entonces, aquí viene el famoso versículo que aparece en Mateo, quien quiera seguir en pos de mí, Tomé su cruz. niéguese a sí mismo. Porque no solo es agarrar la cruz, hermano, es Negarte. negarte a vos mismo y tomar tu cruz. ¿Qué es la cruz? Es un símbolo de vergüenza. Es mostrar tus heridas al mundo. Y acordémonos que la cruz eh, hoy es un símbolo de victoria, hoy es un símbolo de esperanza, pero cuando Jesús lo dijo, era un símbolo que demostraba Sí, era un símbolo vergonzoso. la desnudez, porque colgaban a la gente desnuda. Era como la Eh, muerte más
humillante. Humillante que puede haber. Humillante, te hacían recorrer con ese tronco por la ciudad, Exacto. en lo que la gente te vituperaba, te gritaba cosas, te escupía, ¿verdad? Entonces, exhibiendo tus heridas Exacto. al mundo. Entonces, cuando dice el Señor eso, y los que somos siervos del Señor, los que le buscamos de corazón, entendemos lo que significa negarse a sí mismo. Y es muchas veces andar un billete de a 20, que es lo único que tenés, Sí. y el Espíritu Santo pone en tu corazón sembrarlo. Siempre. Dalo. Eso es negarse a sí mismo. Eso es saber que quien te dio ese billete tiene un arca entera para poderte proveer. Pero muchos no queremos negarnos a nosotros mismos. Y aparte de como depender de esa fe que tú estás hablando, que es una fe ciega, Claro, obediente, sí. sumisa, sujeta a la voluntad de Cristo. Sí, ¿no? Y la Exacto. verdad que Dios, más evidencia no podemos tener de su grandeza. No podemos tener más evidencia de lo sobrenatural que es, de lo abundante que Dios es. Pero todo va de acorde a la preparación de tu corazón. O sea, eso es lo que la gente no puede entender. Ok, entonces lo que Dios estaba preparando era lo que a partir de ese periodo del 2005, digamos, al 2009, Ujú. lo que Dios estaba preparando es al Carlos que iba a resurgir del 2009 hasta la fecha. Sí, ese fue un desierto, ponerle 7 años de desierto, hermano. 7 años Siete. de desierto. Largo periodo, hermano. Yo no miraba las mías. Ujú. No había comida, los zapatos rotos, los zapatos de mis hijos rotos, su ropita toda deteriorada. O sea, no había, hermano. O sea, Ujú. 7 años así. Fue muy difícil. Durísimos. Sí, pero con un gozo, hermano. Porque al ver un alma que decidía seguir a Cristo, que se nos unía en el O sea, eso movimiento, pasaba en segundo plano al final, cuando tú veías las almas rendirse, decías, sí. esto no es. Los mismos chicos llegaban y de repente, mira, fíjate que mi mamá aquí te manda eh, esta libra de frijoles, Ajá. ¿verdad? O cosas así. Y, y así es como Dios me fue proveyendo en ese periodo de tiempo. Y la pensión que yo tenía era una pensión, hermano, que $75 al mes. O sea, no, No, no era como para... claro, pero eso es lo que, eso Y es, aprendiste a vivir con eso, a sobrevivir con sí, eso sí, y te enseñó muchísimo. solo digamos, era para lo necesario, hermano. Pero de ahí había que evangelizar en tal lado, había que hacer un evento en tal lado, vamos, lo hacíamos. Nos prestaban que un amplificador, que una Ajá. guitarra de palo, que eh, una batería que la armamos hechiza, hermano. Ajá. O sea, hacíamos. Para mí eso no era la parte importante, sino la experiencia que estábamos viviendo. Y la gente se detenía, ¿verdad? A escucharnos y todo lo demás. Y aquí viene el primer salto en medio de eso. En una plaza llega una persona y dice, hey, toquen algo. Y empezamos a tocar. Y recuerdo que los chicos estaban tocando, era un cover, ¿no? Y ya hasta ese punto ellos tocaban lo que querían, yo solo los acompañaba con algo y tocaban canciones seculares, ¿verdad? Canciones de reggae secular. Ok, En- Y se oían cristianas, hermano. sí. Se oían cristianas. Pero ellos las tocaban y todo lo demás. Entonces en eso pasa alguien que dice, llama a una radio muy famosa de aquí en El Salvador, secular también. Secular, ajá. Dice, escuchen estos chicos que los acabo de descubrir aquí en un parque y pone el teléfono así y se oía que estábamos tocando. Entonces nos sacan al aire y luego le dicen a esta persona que hizo la llamada, diles que se contacten con nosotros, los queremos entrevistar. Y por primera vez, esa fue la vez que di el testimonio fuera de Ilopango Ujú. y lo di en una audiencia masiva, hermano, porque era una radio de cobertura nacional, Nacional. secular. Y en ese tiempo las radios eran, Sí, era uff, potente, hermano. ajá, Entonces, el mundo de era la... radio femenina. Llego ahí,
Y la locutora que estaba ahí, también muy famosa, Ana Vilanova, abre los micrófonos y dice, queremos saber tu historia. Me interesa. Cuéntanos. Están los micrófonos abiertos, la gente te va a escuchar. Ninguna iglesia nos abría la puerta. Nos mirábamos mal, hermano. O sea, yo me miraba en recuperación física, entonces me miraba como que era un drogadicto, hermano. O sea, yo me miraba deterioradísimo. Y ya tenías el cabello largo. Tenía cabello largo, pero no las dreadlocks, Ajá. ¿verdad? Pero tenía largo el cabello, pero yo me miraba consumido, consumido. Y quien no sabía mi historia, obviamente Fácilmente que sí, lo sí, te relacionaba señalaba, o con otra sea, cosa, ¿no? Y los otros chicos también no se miraban muy favorables. ajá. Entonces, ninguna iglesia nos quería abrir la puerta. Y habías tocado puertas de Claro, iglesia. yo lo que Ajá. quería era motivar a los chicos para que tuvieran un seguimiento más profundo. Ujú. Pero las iglesias se cerraban. Y está bien. Entendemos que era parte del propósito glorioso de Dios. Porque a través de que se cerraron eso, nosotros buscamos plazas donde tocar. Ujú. En la calle. Y fue que se nos abre este espacio en la radio. Ya viene y nos reta. Recuerdo que la locutora, entre lágrimas, después de escuchar la historia, la gente no paraba de llamar. Que qué es lo que habían sentido, que qué era eso que habían escuchado, que si podíamos tocar una canción también al aire, la tocamos ahí en el aire, solo con la guitarra acústica. Y después de eso ella dijo, los reto a que graben la primera canción y esta radio, siempre que yo esté aquí, van a tener las puertas abiertas. ¿Te imaginas lo difícil que es eso para un Sí, artista? O sea, secularmente, hermano. que te Eso abren es la puerta de un medio. difícil. Sí. Y estoy hablando de una radio importante en ese momento, con una audiencia enorme. Eh, y tal cual nos lo dijo, así fue. Ese fue el primer salto que tuvimos y la gente empezó a escuchar el nombre ni siquiera teníamos definido el nombre de la banda, Pero ya era un pero la gente radio. empezó a identificar, el que atropelló el tren, tal Ajá. cosa, no, anda un grupo ahí, vea, no sé qué. Entonces el medio secular comenzó a jalarnos y comenzamos a hacer luz en medio De las de las tinieblas. tinieblas, donde había adicciones, drogas y todo eso. Fuiste a tocar a bares. Sí, bares, inauguración de bares, tocamos ahí, terminamos hablando del Evangelio, gente aceptaba a Cristo, un fenómeno, hermano, que no te puedo explicar. Fue un fenómeno, porque Y nosotros, siempre retabas a los muchachos de la banda. Tenemos que orar antes de este sí, evento. sí, había Y ya, ibas a un bar, es que obviamente, no había otro lugar donde tocar, y que tocabas música secular. no lo mismo. Ya en ese momento llevamos preparando canciones nuestras, porque ya la gente nos comenzó a pedir y fue como, hey, usualmente es al revés. Ujú. La banda se prepara, tiene su material para darse a conocer y todo, pero aquí no. Aquí empezaron a demandar que la banda tocara y empezamos, no, pues hagamos música, ¿verdad? Y comenzamos a hacer canciones muy sencillas, muy humildes, Ujú. hermano, ¿verdad? Muy, muy humildes las canciones. Y el género siempre era El reggae. género siempre era reggae. Ok. O sea, porque primero nos gustó, segundo pegaba y tercero conectaba. Mm. Entonces, súper bien todo, ¿no? Y nos permitía tener ese toque eh, que no se notaba como tanto de iglesia, pero el mensaje podía llegar. Y era positivo. Sí, no, era directo, hermano. Nuestras canciones al principio no eran adoración, ¿verdad? Porque adoración es cuando es vertical, o sea, Ujú. que estás dirigiendo las palabras hacia Adiós. Dios. Nuestras canciones y nuestro primer álbum y todavía el segundo álbum, que ya ese ya va más mixto, son horizontales. Que es como, mira hermano, te quiero contar, Sí. vea, hay que cambiar, que la vida puede ser mejor. Eran como consejos, como pláticas. Así eran las primeras canciones de Lion. Ok. Y, y entonces eso en ese tipo de lugares conectaba súper bien. O sea, la gente se quedaba, muchos aceptaron a Cristo ahí, muchos reconciliaron con Cristo ahí. Y luego ya después pegamos un salto a eventos masivos, hacerle opening a artistas Sí, porque la gente te empezaba a ver, te empezaba a internacionales, conocer. porque teníamos una peculiaridad. Los organizadores decían, no, me traigamos a estos, o sea, suenan bien, pero no toman. O sea, se suben
tranquilos y están a la Tranquilo. hora. Ajá. Mira la diferencia, ¿no? O sea, porque en ese mundo, o sea, muchos se suben o ya Sí, fumados o ya bebidos y se hace un desorden. Entonces, no, mira, estos no nos van a dar problema, jalátelos. Y en medio de eso fue que Dios empezó a darnos una voz en todo ese mundo. Y ya fue como Lion RFC comienza a poner una bandera que donde quiera que la gente comenzó a respetarnos a tal grado que la gente apagaba el puro, hermano, cuando tocábamos wow. nosotros. Mira, La gente respetaba esa parte porque sabían que nosotros nos fumábamos y que llegábamos a hablar del amor de Jesús. Nuestras canciones, nuestras letras, todo hablaba directamente de Cristo. O sea, no había donde perderse. O sea, no era exacto. como, ¿y de qué, bueno, ¿y de qué están hablando? Va?". No, 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 no. era Era directo, el claro, mensaje era sí, era claro. claro. Entonces, Ujú. fue algo que el Señor nos puso en nuestro corazón de no avergonzarnos. O sea, nos fuéramos orgullosos de lo Y que es que Él nos aparte había no, dado. no era porque tú lo habías buscado, era Exacto. el Señor abriendo las puertas Sí. para que ustedes Yo pudieran no hacerlo. podía, no podía dar un mensaje envuelto. Exacto. Yo tenía que Nada, ser directo porque en directo. el medio que estábamos, o sos o no sos. No hay tintas medias ahí. Ok, ahí vinieron tus mejores años, los mejores años de la banda, de Lion, 2012, estaba leyendo, graban Sí. su primer videoclip. Ahí grabamos el Vea, primer video ya de manera, eh, no, oficial como Lion, sí, no profesional, pero fue el primer video, involucramos gente de la comunidad en el video y fue muy lindo porque Generación Stop. sí, la Ajá, misma comunidad apoyó para que el video saliera, ¿no? Sale mi mamá en el video, por ok. cierto, y sale entre medio de la multitud que sale al final, pero el video, la canción la elegimos como un eslogan, Generación Stop, que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia, Tú ¿no? escribes todo Sí. eso, eres el compositor de todo eso. Sí, mira, no soy un compositor como tal, porque siento que son letras sencillas, hermano. Pero mi intención al escribir es que la gente le quede claro el mensaje. No, no me interesa si las palabras son rebuscadas o no, sino que sea claro lo que Ya, estamos diciendo. entendible. Sí, que la gente diga, sé de qué está hablando. Estoy entendiendo. Ok. Entonces, por eso también, y fíjate que tiene un factor bien bonito, y es que a los niños les gusta. Como es Eso te iba a fácil, decir, conecta, sí, conecta con los niños. Como son sencillas, no es aquella gran astralidad, vea, sino que son sencillas las letras, son entendibles, digeribles, los niños las pueden cantar. y Entonces como tú les decís, gusta. siempre te gusta llevar el mensaje Sí. que tenga tenga que ver Dios en todo el asunto, Entonces siempre, Lion ha venido ¿verdad? evolucionando, vea, en todos los años. Y 2014 nadie lo cree, otro videoclip. Otro video. Ajá. Todo eso comienza a juntarse gente que empieza a creer en el proyecto. Y, y de a poquito comienza a abrirse puertas en iglesias que querían ser disruptivas, Ok. que querían romper el molde. Y decían, mira, ya andan unos peludos por ahí ¿Te que recordás cuál fue la primera iglesia que te invitaron? sí, fue en Mexicanos, fue, o sea, invitación, hablando Sí, de claro, invitación. invitación, o sea. Fue en Mexicanos y tuvimos una experiencia agridulce porque también invitaron a un pastor. Para nosotros, para todos los que estábamos ahí, para todos era desconocido la metodología de una iglesia. O sea, yo no nací en la iglesia y todos los que estaban ahí tampoco. Entonces, para nosotros, cuando llegábamos a una iglesia, todo nos sorprendía. Era como, hey, nos dicen hermanos, nos hace sentir en familia, somos parte de algo, ¿no? Pero también vinieron las heridas más grandes a nivel ministerial. Rechazo, me imagino. Sí, y rechazo del feo, hermano. Por tu forma de usar tu cabello, No tu solo eso, la vestimenta. vestimenta. Y me recuerdo que estaba un predicador en esa iglesia de mexicanos que tocamos y todo. Sentí que nos costó conectar con los chicos, con la gente, con los jóvenes un montón. Sin embargo, hubo algo que le gustó, ¿verdad?, a los chicos, pero obviamente como era algo tan nuevo, tan diferente a lo que la gente estaba acostumbrado a ver, cuando el predicador se sube, dice estas palabras: yo traía un mensaje, pero el Espíritu me lo acaba de cambiar. Así empezó. Y dijo, en este altar de aquí acaba de ser profanado
Y comienza a tirarnos una, hermano. Vea, a tirarnos, o sea, todo el mensaje. Yo recuerdo que estábamos así, mira, como estamos en el video, Ajá. empezamos así, así, bien emocionados, así. Y fuimos terminando así, 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 Agachaditos. así, así, así. O sea, hasta que muchos de los chicos, esa fue la primera vez que a mí se me fue gente del ministerio. De la banda. Sí, esa fue la primera vez que se me fue gente del ministerio, demasiado nuevitos, demasiado tiernos en la fe para soportar algo como eso. Ujú. Y esto es, yo lo menciono, aunque no es agradable, porque yo amo la iglesia, pero lo menciono porque muchas iglesias todavía mantienen este tipo de prácticas que no priorizan el alma antes que los dogmas o las costumbres que pueda tener una iglesia. Pre- eh, Tienden a darle más prioridad a las costumbres de la iglesia que a la persona. Claro. Y estos chicos, lastimosamente, no volvieron jamás a una iglesia. Sí, Y muchos de ellos ya están muertos. A mí tremendo. me duele eso, Sí, tremendo. porque ya Dios ya los había, ya Lo- estaban ahí. los mató la religiosidad. Sí, los mató la religiosidad. Que Y es lo lo, que yo decía al principio. Tenemos que ser conscientes que en algún momento nos hemos vuelto críticos, ¿verdad? Y suele pasar con pastores. Críticos de lo que vemos, de lo que aparentemente te veo. O sea, sí, supongo que todavía alguno, si te ve el cabello así, dirá, ¿qué mensaje me puede dar? claro, claro, yo entiendo esa parte. Entonces, Yo me quedo con esta palabra. Eh, Diferente no es malo, siempre y cuando la esencia sea la misma. claro. Y yo siempre le invito a las personas que cuestionan cómo yo me veo, que me escuchen, que me conozcan en el día a día, que vean lo que hacemos todos los días, que vean cómo nos preparamos para cada tour misionero, que vean todas las cosas que hemos alcanzado por la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Exacto. Que vean nuestros frutos. Mm. Ahí están las cartas abiertas. Que vean. Hemos impactado ya ahorita a más de 3 millones de personas. Se dice fácil, Eso pero ha quiere sido una decir, lucha claro, muy el alta. proceso detrás de todo esto. Claro. Uno ven Lion ahora, Lion y cómo ha logrado muchas cosas, porque Sí. has hecho tours, giras, ve Argentina, México, Costa Rica, Honduras y supongo que aquí en El Salvador también Sí. y ha sido exitoso, ¿verdad? Con muchas pruebas y dificultades. Pero vaya, esa gente que de pronto está criticando, no saben lo difícil que ha sido llegar y cómo has impactado, capaz que has impactado más vidas tú allá afuera que alguien que está dentro de la iglesia. Sí, mira, yo me pongo a pensar en esas personas que inyectaron fe en mi vida. Siempre trato de honrar a esas personas, Amén. porque ellos tuvieron el valor. Son personas anónimas, hermano. No los conoce la gente, no saben quiénes son, ni siquiera yo sé su nombre de algunos. Pero se tomaron el tiempo de pulir mi corazón, de escuchar la voz de Dios, de apartar lo que miraban sus ojos y ver el valor que Dios estaba viendo en mi persona, ¿no? Entonces, yo lo llevo en mi corazón siempre porque si ellos no se hubieran tomado la molestia de creer en lo que Dios había puesto en mi corazón, o sea, Sí, 3 millones de hubieran personas no pasado. hubieran sido impactadas por esto. Y sigue creciendo, hermano. Creo que me quedo corto con ese número, pero sigue creciendo. Sí, son los datos que nos arrojan, ¿vea? Ujú. Internet. Y hoy escuchan tu música, no La solo a música de nivel Lion, local, a nivel sí, la música de Lion está en internacional. más de 100 países. Ahí están las estadísticas. Ujú. ¿Cómo se logra eso? Dios. No tenemos manager, no tenemos publicistas, no tenemos nada de eso, mi hermano. Absolutamente nada. Todo es empírico. Sí, no sé cómo explicarle a la gente, porque muchos se me dicen, mira, ¿y cómo hiciste tal cosa? Mira, ¿y cómo? No hay un método, no somos tan organizados que se diga, Ujú. solamente sabemos que tenemos que caminar de frente e ir por lo que Dios nos está mandando ir, hacia el necesitado, hacia las personas, hacia la gente, y con amor, vea. Y Dios se encarga de todo lo demás y es así textual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás
va a ser añadido. Entonces yo lo he vivido completamente eso. Lo puedo ver en todo lo que Lion está haciendo. Tremendo, Carlos. La verdad que ha sido un placer, un gusto conocer más, como dije al principio, acabar un poco más profundo, porque a lo mejor has tenido otras pláticas, pero tema más musical, ¿verdad? Que es a lo que te dedicas. Pero hoy conocemos otra faceta también, ¿verdad? La parte más testimonial de Sí. cómo Dios te ha venido eh, trayendo el proceso que has sufrido para hoy tener una transformación, verte caminar increíble, cualquiera diría, de todo lo que contaste, el accidente, ¿cómo es posible que este tipo esté caminando con todos los Gloria a órganos Dios. expuestos? Sí, Pero providencia divina, sí. misericordia de Dios, milagros, eh, proyectos de aquí en adelante ya, Bueno, creo que mi primer proyecto, hoy que mis hijos ya están grandes, es ser un buen esposo, ¿verdad? Dios me permitió conocer una extraordinaria mujer. Tú la conociste, la sí. vez que Saludos viniste, a Ali. a Ali. Eh, una de las cosas, pues, de los proyectos es ser un buen esposo, ¿no? Cuidarla, cuidar su corazón. ¿Cuántos años de casado con ella? Dos. Dos. Están en plena luna de miel Sí, todavía. todavía, hermano. Entonces, cuidar su corazón, ser un buen marido, como la Biblia manda, seguir siendo un buen papá, son unos proyectos que siempre tengo en bandera. Y obviamente, pues, no, ni siquiera es como un proyecto, sino es cada día ser un mejor hijo de Dios para que pueda Dios hacer lo que tiene que hacer sin entorpecer yo el proceso, ¿no? Claro. De las cosas. Y de ahí, pues, vienen todos los proyectos musicales. Ya, Lion sigue haciendo música, sigue habiendo inspiración, bendito Dios. Se siguen abriendo puertas en las Amén. fronteras. Seguimos expandiendo, poniendo la bandera del Salvador a través de lo que hacemos en todos los lados. Y dentro de poco, pues vamos otra vez para México, que es un público que, gracias a Dios, ha abrazado la música de Lion, nos ha dado mucho cariño y que amamos mucho también el pueblo mexicano. Así que estamos llevando también de ese El amor que hemos mensaje. hecho aquí, estamos llevando también esa labor misionera Amén. Sí, a al final México. es una labor misionera, Sí, ¿verdad? De evangelismo a través de la música. sí, mi hermano. Muchas almas se rinden, supongo, sobre todo en un país como Sí, México. porque nosotros no vamos como sello musical, no vamos a través de una productora, ¿no? Sino que son puertas que Dios abre con personas específicas para ir a lugares específicos para llevar una palabra específica. Entonces, Ok. directamente vamos con una misión. Entonces, Y van específicamente a jóvenes, perdón, o público en general, es decir. público en general, Ok. pero en su mayoría son jóvenes. Ok. En su mayoría jóvenes. Muy bien, qué bueno, qué gusto conocerte. ¿Tenés algún versículo que te identifique? Algo que tú digas, esto es lo mío, esto lo hago mío. Sí, tengo varios, hermano. Tengo varios. Pero hay uno que me toca mucho. Y es que sigo manteniendo la idea de que soy una persona imperfecta, una persona que no merece nada de la bondad de Dios. Sin embargo, Él decidió amarme. Ese es el milagro más grande. Y en Salmo 138:8 dice que el Señor no abandona la obra de sus manos y que Él la perfeccionará hasta lo último. Eso Amén. a mí me quiebra, hermano, porque yo sé que el Señor sigue procesando, sigue trabajando en mi corazón, pero Él no abandona la obra de sus manos. Nunca. Nunca, hermano. Ajá. Te puedes caer, Él te va a levantar, te va a restaurar, pero hay que saber agarrarse de lo que es seguro y eso seguro es Dios. Entonces, Amén. ese versículo a mí eh, me toca un montón, me lo dijo la persona que me formó espiritualmente, que ya partió de la presencia del Señor. Él me dijo, este versículo es para vos. Entonces, me lo guardé en mi corazón y en mi alma y es como una bandera para mí. Exacto, tu acción es lo que te mantiene firme de pie, Sí, siempre recordando esa promesa de parte de Dios. claro. Y como haces música, vamos a despedirnos haciendo música, ¿verdad? Me encantaría que despidieras el podcast tú haciendo un fragmento de lo que te gusta hacer, algo no improvisado, sino lo que ya tenés, pero a capela, ¿verdad? Me gustaría que nos despidiéramos así el podcast. Insisto, ha sido una bendición tenerte, fue difícil tenerte, pero
Gracias a Dios lo logramos. Sí, Y a todos los que están viendo el podcast, me encantaría que compartan. Es un testimonio de vida muy bonito. Eh, Nos va a servir de mucho, creo, porque al final hablamos cosas muy positivas y el mensaje central siempre va a ser Cristo, el que cambia y transforma nuestras vidas. Y Él puede hacerlo a través de la música y a través de conocer historias como estas, como la historia de Carlos. Encantado otra vez, Carlitos. Conozco a tu hijo, Adiel, si va a ver este podcast. También le enviamos saludos a tu esposa, a tu otro hijo no lo conozco, pero igual creo que es una bendición tenerte sí. y para lo que el Señor nos ha juntado, Él sabrá para qué, ¿verdad? ¿Te parece si Sí, cantas no algo? hay una guitarra por ahí. Tenemos una guitarra, vamos Porque así no me sale. así no te sale. ¿Qué hay? Ahí está. Como que cuando escribís una canción te alejas, te encerrás. ¿Cómo haces? Ah, Dios ocupa diferentes métodos. La inspiración, ya me han venido canciones a través de una prédica, Ok, estando en el culto, el Señor anota eso y de ahí vas a escribir algo. Todas las canciones de Lion tienen un fundamento bíblico, todas. Si no la escuché en una predicación, fue a través de un sueño, pero lo que hago es para corroborar que viene de Dios, lo compagino con la Biblia. ok, vas a buscar el Ajá, argumento, el fundamento. para ver si es cierto, ¿no? Perfecto. Esta canción en particular fue la primera canción número 1 de Lion. Increíblemente fue una canción que a nadie le gustó al principio. Pero cuando algo viene de Dios, hermano, no tienes que esperar la aprobación de los hombres, porque Él lo va a promover. Esto se llama la cruz. Mirando al mundo de frente, hay algo que nos cambia la mente, y es que no podemos volver atrás, porque nos persigue un pasado voraz. Lo que sabemos es que este mundo castiga, lo que me lleva a pensar quién lo domina. Te sientes perseguido, te sientes angustiado. Nada podemos hacer para que dejemos de sufrir en este mundo, Nada habrá en este mundo para poder satisfacer tu necesidad. La cruz, la cruz, es donde fue consumado mi pecado. En la cruz, yeah, yeah. Na, 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 yeah. Nada podemos hacer para que dejemos de sufrir en este mundo, Nada habrá en este mundo para poder satisfacer tu necesidad. La cruz, la cruz, es donde fue consumado mi pecado. En la cruz, yeah, yeah. Y en la cruz podemos ver el rostro de Dios que nos da libertad, rompiendo ataduras ancestrales que nos arrastran al pecado. Otra vez nos llenan de inmundicia corruptible. Y en la cruz podemos ver el rostro de Dios que nos da libertad, rompiendo ataduras ancestrales que nos arrastran al pecado. Otra vez nos llenan de inmundicia corruptible. Libres, libres, libres somos en la cruz. Libres, libres.
Lion, gracias Carlos. La verdad que en este podcast no hubo libreto, no hubo un guión planeado, solo hubo libertad de hablar y mucho corazón. Y te lo Sí, agradezco muchísimo. Fue un placer tenerte, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te siga guiando muchas y que gracias, vengan hermano. muchos éxitos a partir de hoy. Me encantaría un último mensaje para todos los que van a ver este podcast. Bueno, no olviden que todos en esta vida somos un propósito que ya nacimos en el corazón de Dios y quien quita tu vida podría el mundo cambiar. Dios te bendiga.